Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de la tercera emisión del programa de 1070 Noticias. Comentarle que tenemos en la línea y mucho le agradecemos, por supuesto, que platique con el público de 1070 Noticias a Alejandro Gómez Levy. Él es el presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Buenas noches, ¿cómo está, licenciado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Elsa. Buenas noches a tu auditorio. Muchísimas gracias. Ayer comentarle, y usted seguramente lo habrá escuchado, habló el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Francisco Jesús Ayón López, sobre este avance que dice él hay en los resultados que arroja el Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes, Planea. ¿Ustedes coinciden con este comentario que hace el titular del ramo? Yo diría que los resultados en este momento no son totalmente concluyentes para nosotros poder dar una opinión específica, ya que no están desglosados por estado. Sin embargo, sí se ve y se aprecia que dentro de los resultados y las pruebas y la información que está lanzando el INE, Jalisco se puede posicionar en los lugares que comentó el licenciado Ayón, ¿no? El maestro Ayón. En este caso, ustedes cuando planean o contemplan tener acceso a este tipo de información para poder sacar conclusiones desde su punto de vista. Nosotros, más bien, el Instituto del INE dijo dentro de sus tiempos que en noviembre va a estar desglosando y dando un análisis más detallado estado por estado. Y en ese momento nosotros tendremos a lo mejor mucho más información como para poder dar un análisis mucho más claro. Lo que sí presenta es que a nivel nacional el avance que se ve es muy limitado y seguimos estando con rezagos muy importantes tanto en matemáticas como en lenguaje y comunicación. Esto quiere decir que tenemos muy poquitos estudiantes con las calificaciones o con la enseñanza o las capacidades necesarias como para enfrentar los retos de esta vida, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para que estemos mejor en matemáticas y en esta materia de lenguaje o comunicación? ¿Qué hace falta desde su punto de vista? Bueno, yo creo que la línea tendrá que seguir siendo y no es algo que se pueda dar de un lado de un día para otro, pero sí tenemos que concentrarnos y enfocarnos mucho más en la enseñanza específica, salón por salón, maestro por salón, maestro por maestro. Quiere decir que las mismas competencias y las capacidades en su práctica profesional que tengan cada uno de los maestros y en la forma de dar el conocimiento hacia los estudiantes, que deje de ser más unilateral, sino que haya mayor interacción, que haya más posibilidades de que el estudiante se apropie del aprendizaje. Esto quiere decir que seguimos viendo durante más de 100 años una enseñanza en donde el maestro dicta los tiempos, dicta la enseñanza de una manera específica a los alumnos y a todos da lo mismo en los tiempos y en las formas en las que se establece la educación, y no estamos dando la oportunidad a los alumnos a que se apropien y vayan ellos dándose sus tiempos y las formas, y que el maestro sea más una guía y un mentor en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y creo que las condiciones en el nuevo modelo de educación están dadas para poder irnos hacia ese tipo de aprendizaje. Lo que sí tenemos que irlo aterrizando para que en las escuelas y en los salones empiece a darse, ¿no? Y creo que en Jalisco hay ciertas acciones que se están dando que podrán ir dando resultados en el tiempo, ¿no? En este caso, que en su momento Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, por supuesto, estarían pronunciándose o dándose algunas recomendaciones a la Secretaría para que mejoren esta parte donde ustedes se pronuncian porque los alumnos se apropien precisamente de esos espacios y puedan haber mejoras. Sí, y lo hemos hecho. Incluso hay lugares en Jalisco mismo y donde hemos detectado nosotros incluso algunas escuelas en Jalisco, y les pongo el ejemplo de una donde hay un maestro de una telesecundaria que en 7 años hizo que su escuela, a través de
digamos, identificar y sobre todo hacer un expediente individual por cada uno de los estudiantes y entender qué es lo que estaba pasando con cada uno, acercarse más a tanto a la problemática de cada uno de los estudiantes, cómo entender de qué manera aprenden mejor. Y eso hizo que pasara esa escuela, tal cual, en 7 años, de una escuela expulsora expulsora de estudiantes, digamos, cuando él entró, de 100 niños que entraban en primera y secundaria, 98 de ellos ya no seguían sus estudios preparatorios. Hoy, de 100 que entran, 98 siguen sus estudios. Y eso quiere decir que los niños se apropiaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? No cambió el presupuesto, no cambió la FOD, no cambió, digamos, que al maestro le dieran herramientas de fuera, sino que el director y sus maestros hicieron el cambio y le dieron ese espacio al chavo y le dieron los conocimientos de formas diferentes. ¿Esto a qué me refiero? En aprendizajes situados, ¿no? Si estás hablando de matemáticas o aprender matemáticas, que si estás hablando de volúmenes, pues los sacaban a ordeñar vacas, ¿no? Sacar el volumen de la ordeña, ¿no? Y eso los acercaba a que lo que estaban aprendiendo tenía un sentido y una aplicación. Y eso hace que el niño se vaya apropiando de ese aprendizaje. Y eso es lo que me refiero, que debemos de seguir con mucho más profundidad este tipo de estrategias y profundizarlas a cada una de las escuelas de nuestro estado y de México, para que en el tiempo esos cambios se vayan dando de una manera más clara, ¿no? Y que podamos nosotros estar pensando en que compitamos con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y claro, no nos conformemos a que estemos dentro de los niveles altos o de nuestro país, ¿no? Porque sí seguimos estando muy por abajo de las exigencias que nos está pidiendo el mundo con el que estamos compitiendo, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en este sentido me gustaría considerar un punto, digo, a partir de las propias declaraciones que da el secretario de Educación. Él dice que de estar en el lugar 15 al inicio de este gobierno, es decir, en el 2013, se ha pasado a un segundo lugar en matemáticas. No es como el salto muy grande, digo, sí es cierto, se ha ido avanzando poco a poco, pero se puede pasar de un lugar 15 a un segundo lugar en matemáticas. Pues no tendría los elementos para poderte decir por qué el brinco y por qué ese cambio. Me parece que también es muy grande y los cambios para los 2 años que estamos hablando, 3 años de una prueba a otra que hay, me parecen increíbles, ¿no? Pero también habría que ver qué es lo que hizo el INE, porque el INE habría que entender que esta prueba profundiza, amplía considerablemente los contenidos curriculares, por un lado, y se hace mucho más exigente a los niveles de logro educativo. ¿Esto qué hace? Se alinea mucho más a pruebas internacionales como la de PISA. Uh-huh. ¿Sí? Y la última prueba que PISA hizo desagregada por estados, Jalisco salía también muy bien, tanto en matemáticas como en lengua, ¿sí? Y se alineaba más o menos con los resultados que estaba diciendo el secretario de Educación. Entonces me parece que probablemente los cambios que estoy haciendo en línea se están alineando más hacia el tipo de conocimiento que estaba buscando pruebas internacionales. Y esto de alguna u otra manera puede que nos esté también favoreciendo en la forma en que se califica, ¿no? Y eso no quiere decir que brincó el Estado de una manera muy importante, sino probablemente la forma en que estaba planeada haciendo esos exámenes no estaba favoreciendo el tipo de conocimiento de los estudiantes jaliscienses, ¿no? Claro. No tengo los elementos completos ni algo que te pueda dar mayores elementos porque no tenemos el desagregado específico por eso. Claro, ¿no? Solamente otra cosa, por ejemplo, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, dice que solamente el 10.5% de los estudiantes de último grado de bachillerato obtuvo un nivel aceptable, o sea, me refiero otra vez al tema de matemáticas, o sea, en pocas palabras estamos para llorar, dice él. En esta parte, ¿sí coincide usted o tampoco tendría que esperar? Totalmente. Ahí la información que da
¿El rector? El INE, y es no es un desagregado estatal, es nacional. Uh-huh. Habla de que existe casi un 80% en el nivel 1 y 2. En el nivel 1 prácticamente es totalmente satisfactorio, no aprueba. El nivel 2 hace cuenta que pasas de panzazo, pero no tienes conocimientos suficientes, realmente no estás preparado. El 3 y el 4 son aquellos niveles que estás, digamos, en niveles de 7, 8, y los niveles de arriba de 8, estás hablando los niveles deseados en los que deberíamos estar. En la prueba, a nivel nacional, estás hablando que el 2.5% están en los niveles que un país, por ejemplo, como Singapur, tiene el 75% de sus estudiantes, y nosotros tenemos el 2.5% de nuestros estudiantes, ¿no? Canadá también está sobre los niveles de 65-70 en las pruebas PISO, en el nivel 4. Entonces, realmente nos falta muchísimo camino por andar en esos lugares, ¿no? Tenemos muy baja aprendizaje en el logro de matemáticas, ¿no? Y también en la parte de comprensión lectora, ¿no? Así es. Alejandro, antes de concluir esta entrevista, que mucho te agradezco, me gustaría saber tu opinión con respecto a la resolución que ayer da a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que sí se pueden cesar a los maestros que falten más de 3 días seguidos. ¿Que sí se puede cesar a los maestros? Sí, se puede. Ya ves que había Sí. Los maestros, sobre todo los de Oaxaca y algunas otras entidades, se han estado quejando de que simplemente no se les puede correr porque falten 3 días, ¿no? Digo, eso pasa en cualquier empresa, no te presentas y gracias por participar. En este caso, la Suprema Corte dice sí, la Secretaría de Educación tiene facultades para cesar a los maestros. Parece que la Suprema Corte hace lo que tenía que hacer y se alinea con las regulaciones y la ley secundaria que establece la reglamentación del servicio profesional docente, en donde habla de que en 3 días no justificados que falte un maestro, se le puede aplicar su cese, ¿no? ¿No llega tarde? ¿No llega ¿Perdón? tarde esta resolución de la Suprema Corte? Pues me parece que llega en el momento que tenía que llegar, porque los tiempos, digamos, legales probablemente a veces no son los que quisiéramos todos, Claro. pero finalmente en la ley ya estaba establecido, ¿no? Que algunos no la estén cumpliendo en algunos estados, eso sí puede estar pasando, pero deberíamos nosotros como ciudadanos empujar a que las cosas se cumplan, porque es una forma de hacer responsables a la gente, ¿no? Es como si tú que tienes tu programa de radio sin decir nada, nomás no te presentas, y que la gente que te tiene a ti no te puedo decir nada, ¿no? Me parece que es algo que es del sentido común y es de responsabilidad, ¿no? Así es. Entonces yo siento que están en lo correcto y están solamente pues haciendo una ratificación sobre lo que estaba ya escrito en la ley. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro Gómez Levy, presidente de Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco, por esta entrevista, y por supuesto estaríamos buscándolo de nueva cuenta, si nos los permite, para que una vez que ustedes conozcan este desglose de este Plan Nacional para la Evaluación del Aprendizaje de Planea, nos puedan compartir su punto de vista. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Es Alejandro Gómez Levy.